Hola, mis queridos, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Espero que todos bien. Hoy nos internamos en la lección 12, la partícula espiritual y su acción en el mundo a trabajar o experimentar. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. En lección anterior señalamos que el todo espiritual y su partícula proyectada son uno, y que lo que denominamos partícula que el espíritu proyecta desde el plano en que se encuentra, ubicado al mundo de encarnación en el que deberá experimentar, podría considerarse un tentáculo retráctil que lleva al espíritu a ese plano y mundo, solo en la medida y proporción necesarias para la completa realización de las experiencias que ese ser debe obtener allí. Una vez cumplidas debidamente las experiencias, cesa de actuar la energía de proyección que en esa forma tentacular ha llevado al espíritu hasta el plano y mundo de experiencias. Y las vibraciones espirituales que fueron proyectadas se reintegran, cada una al aspecto correspondiente en el espíritu, es decir, las vibraciones mentales a la mente espiritual y las vibraciones sensoriales al alma espiritual, transmitiéndole al espíritu lo adquirido a través de su acción, lo cual es asimilado por el espíritu como sabiduría y poder de bien. Esto significa para el ser progreso evolutivo. Cuando una partícula proyectada debe continuar en otro mundo la experiencia que pidió realizar y en consecuencia no puede aún reintegrarse a su todo, al cambiar de mundo, lógicamente otro mundo ubicado en un punto inmediato superior de evolución encuentra en él sustancias mental, emocional, sensorial y demás, cuyo punto vibratorio inferior es similar al punto vibratorio de la sustancia equivalente que ya correspondía en el mundo que abandonó a los cuerpos físicos invisibles de esa partícula espiritual. Por lo tanto, resulta fácil al todo espiritual ubicar su partícula en el plano astral de ese otro mundo, y a ésta le resulta fácil también formar sus nuevos cuerpos de acción. Recordemos que el plano astral de un mundo comprende todos los planos físicos invisibles más el plano espiritual, correspondiente a la vibración de todos los aspectos espirituales que están experimentando en ese mundo chispas divinas, soplos espirituales y partículas espirituales encarnadas en ese mundo, incluyendo las que deben morar en él en espera de una nueva encarnación. La partícula espiritual que ha cambiado de mundo lleva consigo, como necesidad kármica, las superaciones necesarias dentro de la experiencia, que aún no ha logrado, las que deberá ineludiblemente obtener en el mundo que abandonó o en otro mundo que se encuentre en un punto evolutivo exactamente igual al de aquel en el momento en que la partícula cambió de planeta. Así, cuando la partícula espiritual, fortalecida por la tarea desarrollada en ambiente menos hostil, retorna a la Tierra, por ejemplo, para trabajar
y superar lo que dejó pendiente de superación. Ello le resulta ya más fácil. Cumplir totalmente una misión como la que deben cumplir los espíritus misioneros significa trabajar con el alma liberada por superación de la presión ejercida a través de su alma humana y de su mente humana, por la vibración de amor propio y todas sus secuelas: egoísmo, orgullo, vanidad, ambición y demás. Es decir, trabajar vibrando en perfecto amor. Si no la logra en una encarnación, la partícula espiritual deberá continuar trabajando en el plano astral y luego nuevamente en el plano físico, hasta obtenerla y poder entonces reintegrarse a su todo espiritual. Pregunta: la constitución de sus cuerpos físicos invisibles que realiza la partícula al encarnar, ¿significa acción jerárquica? Explicación: significa acción jerárquica con minúscula, porque es un proceso que se realiza en virtud de la ley de jerarquía expresada como jerarquía con minúscula, ya que se trata de jerarquía aparente, pues la vibración vida evolucionante, absolutamente espiritual, constituye esos cuerpos con las sustancias de los planos físicos invisibles, constituidas por vida no evolucionante, que evoluciona y no existe jerarquía de un aspecto de vida sobre otro aspecto de vida. Solo puede existir jerarquía aparente basada en los estados diferentes de sutileza, mayor o menor, correspondiendo jerarquía a la vibración más sutil sobre la vibración menos sutil. La partícula espiritual puede constituir los cuerpos físicos invisibles, de acuerdo con su propia necesidad, porque utiliza sustancias vibratorias que, aunque afines, son jerárquicamente inferiores, en virtud de su punto de sutileza. Es decir, que la partícula espiritual no pide, sino que, por acción jerárquica, prepara su instrumento para cumplir su tarea en el mundo. Esto se realiza automáticamente, como todo dentro de la ley, en este caso dentro de su aspecto de ley de jerarquía. Si no fuera por su jerarquía, la partícula espiritual no podría realizar la finalidad de su encarnación. Cuando la partícula espiritual va a un mundo a trabajar o experimentar, las vibraciones que emanan de su necesidad espiritual atraen de ese mundo las vibraciones que corresponden. Como vemos, todo se produce siempre por reclamo de necesidad y respuesta. Todo es perfecto y podríamos decir automático dentro de la ley. De lo que antecede se desprende que el mundo, al formarse, tenía su sustancia mental, su sustancia emocional y su sustancia sensorial. Y cada sustancia tiene en sí una gradación que va desde lo mínimo hasta lo máximo correspondiente al planeta dentro del plano, en el momento de su formación. A medida que el planeta va evolucionando y progresando, se capacita para recibir seres como mínimo en mayor evolución que el mínimo anterior, a la vez que en mayor evolución como máximo, pues se va produciendo una permanente sutilización en las sustancias de los diferentes planos del mundo. La ley señala al espíritu su necesidad y a través de su partícula, el espíritu elige
la forma de cumplirla. La ley señala al espíritu en el espacio por sensación, que es lo que necesita y porque lo necesita. Entonces, la partícula espiritual, al encarnar y luego en cada una de las reencarnaciones imprescindibles, prepara lo que necesita para cumplir lo que debe, aunque luego, como ser humano, pueda parecerle demasiado pesado lo que ha elegido. El momento lo elige el ser que debe encarnar, pero lógicamente dentro de los términos que otorga la ley. Por ejemplo, cuando se viaja en avión, todo parece pequeño, abajo, todo cambia de dimensión para nuestra vista y para nuestra sensibilidad. Así, cuando el ser está en el espacio, puede solicitar tareas o circunstancias humanas muy difíciles y duras, porque estando en el espacio, el tiempo que durará esa prueba le parece brevísimo, porque espiritualmente se vive en el tiempo sin medida. Pero, estando ya encarnado en la Tierra, la sensación dimensional cambia y todo es mucho más prolongado, más pesado y hasta puede llegar a parecerle insoportable. Pregunta: ¿por qué causa puede debilitarse la partícula espiritual encarnada? ¿Cuál es el proceso a través del cual puede producirse ese debilitamiento? Explicación: la partícula espiritual encarnada puede debilitarse si no ejerce firmemente su voluntad para rechazar la presión de las vibraciones densas o negativas que ejercen sobre ella el plano y el mundo a través de los cuerpos físicos invisibles, lo cual ocurre con frecuencia cuando no se posee mayor evolución y cuando se carece de conocimiento espiritual. El todo espiritual envía su energía al reclamo de su partícula encarnada, pero el reclamo dentro de la ley, es decir, cuando la partícula reclama a su todo energía para la realización de trabajo positivo, pero no para hechos negativos, porque esto último significaría obrar en contra de la ley, fortaleciendo lo negativo. El alma humana y la mente humana no tienen vida propia, sino que tienen vida merced a la energía que reciben de la partícula espiritual que las utiliza, es decir, del alma superior y de la mente superior, respectivamente. Y si el alma y la mente humana vibran en negativo, llega un momento en que la partícula espiritual se debilita, pues su reclamo de energía, su todo, no obtiene respuesta y no puede ya suministrarle más que un mínimo de su propia energía, lo cual la va debilitando y el alma y la mente humanas se van debilitando también. Mis queridos, hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Gracias.